todos, un día hermoso para bendecir su nombre. En esta mañana Dios ha sido bueno con nosotros, al igual que a lo largo de la semana. Él no nos ha dejado solos. Hay que darle gracias a Dios por eso. Y pues vamos a comenzar con una oración. Vamos a dar la gloria y la honra a Él. Señor Jesús, en esta mañana te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Primero que nada, Señor, alabamos tu grandeza, tu poder. Alabamos, Señor, que tú eres bueno y poderoso y misericordioso. En esta mañana, Señor, disponemos nuestros corazones para entregarte lo que tenemos, nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu. Señor Jesús, lo ponemos en tus manos para que tengamos el discernimiento, Señor, de tu palabra. Bendito Padre, en esta mañana nos colocamos, Señor, bajo la sombra de tus alas, para que tú seas el que nos guardes, el que nos acompañes y nos guíes todos los días de nuestra vida, Señor. En tu palabra dice que todo aquel que conoce al Señor lo alabe y que todo espíritu lo alabe también. Alma mía, Señor, alaba a tu Señor, porque el día de hoy está aquí presente con nosotros en cada uno de los hogares. En este día es el que lo merece. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En esta mañana, comentando con el pastor, le decía que el Señor ha puesto una palabra muy hermosa en mi corazón, la cual siempre antes de compartírsela a ustedes, me toca a mí profundamente. Y en ella me decía mucho en Apocalipsis 3:20, su palabra nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, él abrirá la puerta y entraré yo y cenaré con él y él conmigo. En esa palabra me gusta mucho porque todos los días tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios para escucharlo. Todos los días tenemos que disponer nuestro corazón para escuchar su palabra que tiene para nosotros. El día de hoy también le comentaba Pastor que Dios ha sido bueno con nosotros al abrir nuestros ojos, y no solamente eso, sino darnos ese maná diario. Entonces, en esta mañana Dios me ponía en mi corazón el versículo de Hebreos, capítulo 3, versículo 15, en donde nos dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sí? Me encanta esta palabra porque nosotros todos los días tenemos que estar a la espera de lo que Dios tiene para nosotros, a la espera de lo que Dios nos va a hablar el día de hoy, no solamente el domingo, sino todos los días. Entonces yo les invito, hermanos, a que el día de hoy no endurezcamos nuestro corazón, sino que lo busquemos en espíritu y en verdad, porque es necesario que así lo busquemos. Incluso leía el Salmo 149 y en él nos dice: cantad al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria. Le damos la gloria a Dios. Le damos la gloria a Él porque Él es bueno, porque Él es santo y verdadero. Y porque todos los días debe de haber ese cántico nuevo en nuestro corazón, ese cántico nuevo de alabanza. Muchos hermanos, yo escuchaba cuando comenzó la pandemia que decían: se cerraron miles de iglesias. Hermanos, la iglesia está en nosotros. Sí, nosotros somos el templo del Espíritu y es tiempo de que cada uno de nosotros en nuestros hogares abramos nuestros corazones para no endurecer nuestros corazones, para escuchar su palabra el día de hoy y todos los días. ¿Sí? En esta mañana vamos a darle la gloria y la honra porque Él es bueno, Él lo merece, Él es justo y verdadero. Amén. Vamos a pedirle a Dios: Señor, en esta mañana dispongo mi corazón para alabarte, para bendecirte y para glorificar tu santo nombre, bendito Padre. En esta mañana yo oigo tu voz, Señor, y abro la puerta para que tú vengas, Padre, a mi vida, vengas a mi corazón y a mi casa, a mi familia, Señor. Te doy toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador. Pueblos todos vestidos de gloria, subid al monte, oíd su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador. Sol de justicia, sol de justicia. A la montaña más alta yo subiré cantando, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré danzando, yo danzaré. Yo subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré. Yo subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré. Yo subiré. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. A la montaña más alta yo subiré cantando, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré danzando, yo danzaré. A la montaña más alta subiré y no descansaré. Yo subiré a la montaña más alta, subiré y no descansaré. Yo subiré. Subiremos a la montaña más alta, Señor, para alabarte, para bendecirte y para glorificar tu santo y bendito nombre, Padre. Amén. Todos sabemos que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Somos libres para alabarle, somos libres para adorarle y para bendecir su nombre. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre. Dios me hizo libre,
soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por su amor, no hay más condenación, Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. Somos libres, hermanos. Somos libres para alabarle, para glorificarle y bendecir su nombre. Dice en su palabra que Jesús no quiso llamarnos hermanos, Jesús quiso llamarnos amigos, porque Él nos confió su palabra, nos dio a conocer sus promesas. Por eso hay que decirle, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al
Al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Quédate conmigo, Señor. Quédate con nosotros, Padre. El Espíritu de Dios se derrama en cada casa. La unción del Señor está siendo derramada en este momento. El Espíritu Santo quiere tocar nuestros corazones. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando
aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. La gloria de Dios está en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestros hogares. Queremos que no se acabe ese momento. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se tocan con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se tocan con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno con nosotros. Siempre Él busca la forma de bendecirnos. Por eso en su omnipresencia Él siempre está con nosotros. En las clases o en las enseñanzas que hemos estado dando los jueves, los sábados, parte de la oración, pues hemos estado aprendiendo muchas cosas de cómo Él en su gracia, que esa gracia no es un evento, sino es una cosa diaria, es un regalo que nos da diario, ¿sí? Es algo que nos capacita diario para seguir fortaleciéndonos en Él, dice que cuando lo buscamos alcanzamos ese oportuno
socorro, hallamos misericordia por su gracia en cada una de las manifestaciones que nosotros hacemos delante de Él. Él siempre pasa a bendecirnos. Pues pasemos ahora sí a la enseñanza, al estudio que tenemos. Estamos viendo lo que es el estudio escatológico, bíblico, y acabábamos de ver lo que es en cierta forma lo de la tribulación. Ya vimos todo lo que corresponde al arrebatamiento. Como cristianos vamos a presentarnos, cómo Él nos transforma en un cerrar y abrir de ojos, cómo transforma todo nuestro ser, de seres inmortales, de seres corruptibles, nos hace incorruptibles, nos hace inmortales. Pasamos por un tribunal de Jesucristo y Él nos bendice dándonos coronas. De ahí nos invita y nos hace la presentación de las bodas del Cordero, cómo nos cambia todo y nos presenta como su novia. Y vemos los procesos que lleva este desposorio, que aún sin conocerlo, porque así eran los contratos del matrimonio en el Antiguo Testamento, las parejas no se conocían y aún así se empezaban a amar, ¿no? Entonces, como nosotros, no conociendo a Jesucristo, empezamos a amarlo, empezamos a tener ese amor hacia Él, aún sin conocerlo. Y en estas bodas, pues Él hace la presentación de su novia, de ese cuerpo que es la iglesia, como decía Daisy al principio, nosotros somos esa iglesia. Nosotros conformamos el cuerpo, somos la novia que nos ha transformado con vestiduras blancas, sin arruga y sin mancha, y por eso nos pide que las conservemos así, porque Él es un Dios celoso. También vimos ese pasaje bíblico donde dice que el Señor nos casa con un solo marido, con Jesucristo mismo, y que Él es celoso. Por eso Él no soporta el adulterio, no soporta que tengamos otros dioses, otros ídolos, sino nos quiere exclusivamente para Él, para que Él reciba toda esa honra y esa gloria, como cada uno de nosotros en nuestro matrimonio, pues deseamos eso, ¿no? Que se nos sean fieles, pero muchos de nosotros, por las cosas del mundo, por lo que hemos aprendido, distorsionamos todo. Vimos lo que es la tribulación, lo que es la profecía de Daniel de las 70 semanas, cómo estamos en la semana 69, el Señor ha detenido su reloj bíblico para que esta última semana todavía no sucede, pero estamos ya en los últimos tiempos, podemos verlo a base de la escritura bíblica, cómo está esto y cómo su pueblo, el pueblo judío y las naciones y los incrédulos, los que no han tenido esa fe, los que se han separado en cierta forma, van a recibir esa tribulación. Y Él nos da un consejo, ¿sí? Él aconseja muchas veces lo que hay que hacer. Por ejemplo, dice en Lucas 21:21, dice, entonces los que están en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo vamos terminando lo que es la tribulación. Yo les decía que quería abrir un paréntesis para empezar a ver lo que es Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Entonces vamos a abrir este paréntesis en estos momentos y después vamos a continuar con las demás profecías. Pero vamos a ver el libro de Apocalipsis. Para esto vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana también, Señor, nos ponemos delante de ti para ser bendecidos. Tu palabra es de bendición para nuestra vida, porque es un alimento que nos va fortaleciendo, nos va haciendo crecer espiritualmente. Y en esta hora yo doy gracias por la vida de mis hermanos que están interesados en conocer más profundamente tu palabra. En muchas iglesias, como lo he dicho, no les gusta dar estos temas, se enfocan más
a lo que en algún momento debemos de aprender y hacer por obra, para que no tengamos ya en esos tiempos finales ningún problema nosotros. A muchos también nos interesa saber del futuro, como sucedió desde el Antiguo Testamento. En los sueños, en las visiones que tenían algunos personajes bíblicos, les interesaba saber el porvenir. Y hoy vamos a empezar, Señor, a ver lo que es el libro de Apocalipsis, Señor. Yo te pido que nos bendigas, Señor, en esa bendición que viene del alto, porque tú nos das sabiduría, pero lo principal es que tú quieres, Señor, que pongamos por obra todo lo que aprendamos. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a empezar a ver Apocalipsis. Nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado, por lo que hemos leído o escuchado, que es un libro profético y que complementa lo que muchos libros de la Biblia habían anunciado sobre el día del Señor. Este día, ayer lo compartía, no es un día de 24 horas, es un tiempo que da el Señor, ¿sí? Un tiempo donde viene el Señor y enjuicia a su pueblo, a la gente que no es creyente, a los incrédulos, a los que han abandonado la palabra, a los que se han alejado, ¿sí? Y a todas las naciones que en algún momento maltrataron a su pueblo, lo enjuiciaron, hicieron todo esto en contra de ellos. Él los va a enjuiciar, ¿sí? Entonces, este libro, Apocalipsis, se dice que se escribió cerca del año 96 después de Cristo, ¿sí? Dios le pide al apóstol Juan escribir el libro de las revelaciones, dándole él la forma para hacerlo, ¿sí? Yo creo que en ese tiempo, y yo creo que si a nosotros nos dicen en este tiempo también, ¿sabes qué? Necesitas escribir un libro acerca de lo que ha sucedido, acerca de lo que es y de lo que ha de pasar. Yo creo que ninguno tendría, yo creo que el conocimiento para escribir un libro. Dios le dice cómo hacerlo. En Apocalipsis 1:19, Él le da la orden a Juan, al apóstol Juan, le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vemos cómo le da una instrucción que Juan debe de obedecer, ¿sí? Este libro pues, lleva en sí un prólogo, lleva las cosas que ha visto Juan, las que son y las que han de ser. Y lógicamente lleva un epílogo, un final, y por eso pudo escribir esto. Pero vayamos al libro en sí. En Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo. Está escrito, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Qué nos puede decir este versículo, este primer versículo? Que Dios no revela las cosas a cualquier persona. Dios se las revela a sus siervos, a sus hijos, a los que verdaderamente tienen una comunión con Él, en que no han perdido una relación con Él, a los que son y van a servir como instrumentos de Él para irle revelando las cosas. Cuando nosotros dejamos de obedecer a Dios, somos rebeldes a Él. Nos estamos nosotros alejando de esa comunión, de esa relación con nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:2
Sí, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan había dado testimonio de su fe, ¿sí? Juan había estado perseverando en esa comunión con el Señor Jesucristo. Quizás ya no lo había visto. Juan tenía aproximadamente ya 96 años. ¿Y cuándo sería la última vez que vio Juan a Jesucristo? ¿Alguien tiene conocimiento de esto? Y más o menos cuántos años tendría Juan, el apóstol Juan. Si alguien me quiere contestar esta pregunta, nomás active su micrófono, por favor. Ese es después de la resurrección, hermano. Después de la resurrección, pero ¿qué tiempo? ¿En el camino a Emaús o...? Ya cuando él es levantado al cielo. Exactamente, ¿sí? Cuando es elevado en la ascensión, ¿sí? Eso lo podemos encontrar. Dice en Lucas 24:51, dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces, ¿qué edad tendría Juan en ese entonces? ¿Unos 20 años aproximadamente? Entonces, si hacemos cuenta a los 96 que tendría, pues tendría un promedio como de 60 años que Juan ya no había visto a Jesucristo. Pero él seguía confiando en él, seguía teniendo esa relación con él. No lo había visto ya físicamente, pero pues la comunión seguía con él, ¿sí? Dice en el Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y aquí da la bendición Jesucristo que siempre hemos tenido cada uno de nosotros. Allá en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, era una la persona la que hablaba en la sinagoga, ¿sí? Los demás escuchaban, ¿sí? Y guardaban lo que decía el sacerdote o el escriba o el que estaba en la sinagoga, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos ya la Biblia, toda la Biblia escrita, ¿sí? Y también, muchas veces, al mirarla con los ojos, la estamos leyendo, escuchando. Pero muchos de nosotros no las guardamos en el corazón. Nos olvidamos prontamente de ella. Y como veíamos y platicábamos hace rato, hay que ser hacedores de la palabra. Y guardarla el corazón no es guardarla en un lugar dentro de nuestro corazón, como a veces guardamos la Biblia en un librero y ahí se quedan 2, 3 semanas y sin abrirla y se empieza a empolvar y a veces hasta con telaraña sacamos ahí nuestra Biblia. Dice, bienaventurado es el que es afortunado y feliz y goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Al leer la palabra somos bendecidos nosotros, porque es algo que nos concede. Por eso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, dice que el tiempo está cercano también aquí. Y dice Apocalipsis 1:4, saludo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice, gracia y paz, era un doble saludo. Gracia, ¿sí? Era hacia los griegos y paz hacia los judíos. Cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, Dios mismo está diciendo el yo soy, ¿sí?
porque Dios es en el pasado, en el presente y en el futuro. En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. 7 espíritus poderosos, ¿sí?, que están delante de su trono. Juan había crecido y envejecido junto al primer siglo. Habían sido columna de la iglesia de Jerusalén. Por eso él da ese mensaje a las 7 iglesias, porque esas 7 iglesias en cierta forma estaban cercanas. Él había sido columna en la iglesia de Jerusalén y finalmente pastoreó la iglesia de Éfeso y alrededores. Ya en esos momentos, como les decía yo, tenía aproximadamente 96 años. Para confirmar esto, en Gálatas 2:9 está escrito, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros, fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, habiendo sido Juan columna de la iglesia en Jerusalén, pues tenía, ¿sí?, cercanas a las demás iglesias, por eso el Señor lo había escogido. Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vemos que Jesucristo es el testigo fiel, ¿sí? El mártir fiel a Dios, el primero en levantarse de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Por eso en el Salmo 2:8, el Señor le dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mas ahora en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos cómo el sacrificio es tan importante en nuestra vida de Jesucristo, ¿sí? Porque aun siendo pecadores nosotros, en esa fidelidad que tuvo al Padre, Él nos dio vida eterna por cada uno de nosotros. Siguiendo Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que en el Antiguo Testamento o era rey o era sacerdote? No se podían hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero en el Nuevo Pacto, Él nos hace reyes y sacerdotes. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya nosotros transformados, ya nosotros en algún momento, si fuimos arrebatados, vamos a ser reyes y sacerdotes. Por eso es tan importante que nosotros seamos fieles a Jesucristo. Que esa novia, ¿sí?, que esa esposa, que en algún momento podamos llegar a ser nosotros, seamos fieles. Por eso necesitamos quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, los que son ídolos, los que en algún momento todavía tenemos ataduras. Realmente limpiar nuestra alma, porque es la que está contaminada, ¿sí? Esas vestiduras blancas de lino fino, el Señor las quiere sin arruga y sin mancha. Entonces debemos nosotros lavarlas, esas vestiduras, con la sangre de Cristo, para estar realmente limpios. Vamos hacia adelante. Apocalipsis 1:7. Y aquí que viene con las nubes,
y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lucas 21:27 está escrito: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria. Yo quiero que los vayan relacionando con los versículos que les estoy dando para que vean que sí hay citas básicas para poder declarar en algún momento, para que no haya duda en nosotros que Jesucristo viene con las nubes, viene en las nubes. En Daniel 7:13 y 14 dice, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. En Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y veíamos en Apocalipsis que también los que lo traspasaron lo iban a ver. Y iba a haber arrepentimiento porque se darán cuenta que él era el Hijo de Dios. En Apocalipsis 1:8, el Señor nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. En una de las enseñanzas que hemos tenido los jueves, pues ya vimos que el Señor es todopoderoso, ¿sí? Para no hay ninguna dificultad. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios fue bendecido por su Padre, que le dio ese trono a su lado derecho. Como vemos, muchos de nosotros en algún momento estamos predicando, estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué estaba Juan en Patmos? Él estaba por ser predicador de la palabra de Dios. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Dios, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Y vemos que el Señor cumple su palabra. Muchas veces hay una hipótesis, una creencia. Acompáñenme, mire, Juan 21:21 y Juan 21:22. Hay un pasaje bíblico que se volvió, cuando yo empecé a conocer de la palabra, yo pensé que Juan iba a ser inmortal. Juan 21:21 y 22. Está escrito, dice, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Hay una creencia en que se piensa que Juan es inmortal y que Juan iba a durar hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguna vez la escucharon o también ustedes llegaron a tener esa creencia. Pero
aquí nos explica, estuve estudiando esto y nos explica que, pues, Juan, a pesar ya de tener 96 años, era el único apóstol que quedaba ya. Todos los demás habían sido muertos. Tenía ya 96 años, estaba ya en los últimos días de su vida, por decir. ¿Sí? Y cuando le dice esto Jesucristo a Pedro, él se refería a que Juan lo iba a estar esperando hasta que lo viera de vuelta. ¿Sí? Y aquí adelante vamos a ver cómo el Señor Jesucristo se presenta a Juan. Entonces cumple aquí esta palabra. Dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. ¿Sí? Vemos en Apocalipsis, por ejemplo, vamos a continuar, 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sí? Su voz también como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1:11 y vamos a leer hasta el 13, dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, Jesucristo mismo estaba en medio de las 7 iglesias. Veamos Daniel 10:5. Dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. En Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y esto nos llama de la pureza del Señor, su autoridad, su santidad como juez. Veamos una referencia en Apocalipsis 2:23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No hay nada escondido, porque sus ojos son como de fuego. Él escudriña todo. No podemos esconderle nada, hermanos. ¿Sí? No podemos tratar de engañar a Dios. ¿Sí? En Daniel 10:6 dice, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. En Apocalipsis 1:15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. El Señor mismo, con voz de mando, voz de autoridad y de justicia, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16. Todas las referencias que se refieren a la personalidad de Dios, de cómo era Dios, de cómo Juan lo había visto. ¿Sí? En Apocalipsis 1:16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice, las 7 estrellas son sus 7 ángeles, mensajeros fieles, él nos responsabiliza por su obra. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, porque Dios nos ha tomado como sus hijos, nos ha tomado para aprender de su palabra. El que desecha de su palabra, el que desecha ser sacerdote, se está desechando de sí mismo, de Dios mismo.
¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestras responsabilidades, en cuanto a los que tenemos cada uno de nosotros. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué sucedió cuando vio Juan todo esto? ¿Sí? En Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Vean la impresión que se llevó Juan. Aparte de la edad que ya tenía, que ya era un anciano, el caer prostrado, ¿sí? Casi muerto a sus pies. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Juan? Dio reverencia, adoración, admiración a Jesucristo mismo. Apocalipsis 1:18. Está escrito, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mateo 16:18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablándose a sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios mismo tiene las llaves, ¿sí? Muchas veces se dice que se les dio a Pedro, que él es la roca, que él es todo, pero vemos aquí la misma palabra. Nos confirma que Jesucristo mismo es esa roca. Ya lo habíamos visto en otras enseñanzas. En Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:20 y damos término el primer capítulo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bien. Vemos aquí el pasaje del capítulo 1, más o menos un poco mejor explicado, con algunas referencias para que pueda ser más entendible. Vamos a ver ahora lo que nos habla el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y eso inicia en el capítulo 2. Pero vamos a dar como introducción que Éfeso era la metrópolis de Ionia y sin duda era una ciudad grande y opulenta. Se reunían allí toda clase de personas, ricos e ilustrados, así como pobres y analfabetos. La condición general de la vida era de riqueza, cultura y corrupción. Por lo que se refiere a la historia de la iglesia allí, tenemos un interesante relato de su fundación y progreso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y capítulo 20, por si en algún momento quieren leerlo. Hermanitas, ¿me permiten unos segundos mientras recuesto a mi esposa en la cama porque ya no aguanta el dolor? Perdónenme, ¿eh?
Pastor Agustín, ¿está apagado su micrófono? Pastor Agustín, ¿está apagado su micrófono? Pastor, no se escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ya, Perdón, ¿eh? ya. Ya. Veíamos que hay una referencia a la fundación de la iglesia en Hechos, capítulo 18 y 20. ¿Sí? Dice que Pablo llegó de sus viajes a la ciudad acompañado de Aquila y Priscila. Cuando se marchó dejó al matrimonio mencionado. De este modo fue predicado ahí el mensaje de Cristo crucificado y de este apresurado comienzo llegó a formarse una iglesia fuerte y digna de nota. El próximo suceso importante fue la llegada de Apolos. Había conocido a Jesús por medio del ministerio de Juan el Bautista y era un hombre de gran capacidad mental y dones de oratoria. En Éfeso declaró todo lo que sabía de la verdad. Con el resultado se formó un pequeño grupo atraído por la historia que le contaba, aunque era imperfecta. Y podemos empezar con el capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sí? El Señor vemos que se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es evidente que la iglesia de Éfeso estaba cumpliendo el verdadero ideal del orden de la iglesia. Vemos a Cristo como el centro y director unificador de la iglesia, que anda todavía entre los 7 candeleros de oro y que sostiene su mano a las 7 estrellas. El verdadero orden de la iglesia es todavía mantenido. El ministerio está en su lugar propio y correcto. En el exterior es todo como se debía de ser. No hay ninguna falla, defecto en la organización, en la obra, en la actitud, y pudiera descubrir algún apóstol o visitante, o de que se pudiera darse cuenta el mundo que observa. Por eso en Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Vemos que este elogio, ¿sí? Es séptuple. Yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es en realidad una larga lista de encomio, considerémoslo todo con mejor detalle. ¿Qué es esto? Conocía sus obras. Esto hace referencia al servicio real que había rendido. La iglesia no era un club para conservar la vida de unos pocos santos, era una congregación activa y denodada de santos. De su arduo trabajo, ¿sí? Va más profundo, pues hace referencia al esfuerzo que produce el trabajo, a pesar del costo. Esta gente en Éfeso no podían jactarse de una cosa así, pues había las obras y el trabajo, ¿sí? No ofrecía al maestro, a la iglesia y al mundo cosas sin valor, porque no costaba nada. El trabajo les costaba. Había un esfuerzo muy fuerte por
iglesia de Éfeso. Dice, y paciencia, que es la actitud de persistir en la tarea que produce el trabajo. Estas tres primeras palabras van enlazadas: obras, trabajo y paciencia. Y las palabras de Jesús son más maravillosas que salieron de los labios de Jesús. No es meramente la opinión de un apóstol o un forastero. Es el veredicto expreso del Señor a su iglesia, el que tiene ojos de fuego y lo ve todo. Vemos cómo el Señor no lo podemos engañar ni aún estando en la iglesia, ¿sí? Ni aún haciendo que trabajamos y no trabajamos. Por eso Dios da estos elogios a la iglesia de Éfeso. Dice que no puede soportar a los malos. Dice, no dejaban pasar ninguna impureza dentro de esta iglesia. No tenéis complicidad con las cosas malas que hacen en Éfeso, porque veíamos que a pesar de que era una ciudad moderna, progresista, ¿sí? Estaba lleno de corrupción. Si no habéis sido flojos en mantener la disciplina de la vida. Dice, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La iglesia ha sido cuidadosa sobre su doctrina, cuidadosa respecto a lo que escuchaba, caracterizada por discernimiento y enjuiciamiento de los falsos maestros. No solo habían sido perfectas su disciplina en cuanto a la vida de sus miembros, sino que ha rehusado tolerar a los falsos maestros que habían salido de ella. Dice, y con todo, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí, de mi nombre. Su persistente fidelidad no había tenido lugar en circunstancias fáciles. La persecución había rugido alrededor de ellos, pero ellos habían mantenido en sus obras y finalmente las palabras finales y más notables, dice, y no has desmayado. La iglesia siguió fortalecida, siguió trabajando, ¿sí? Pero vea lo que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué podría ser ese primer amor? Eso es todo, no hay ninguna palabra más. Inmediatamente pasa al consejo que tiene para dar a la iglesia. Sin embargo, ¿cuánto ha dicho? Viendo a la iglesia ahora a la luz de esta declaración, una sombra empaña el resplandor de todos los demás logros. Y así sucede muchas veces en nuestra vida, ¿no? Podemos tener victorias, podemos estar constantes, pero cuando caemos una vez, muchas veces empañamos nosotros mismos todos los logros formados en el camino del Señor. Por eso debemos de permitir que el Señor entre a todas nuestras áreas. Veíamos en las enseñanzas de los jueves que Él nos capacita, tenemos esa bendición de que diario a diario estamos ante la gracia de Dios y podemos hallar oportuno socorro por su misericordia y decirle, Señor, con una actitud humilde, necesito de ti. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor y en qué consiste perder el primer amor? El primer amor es el amor del desposado. El primer amor es el del esposo y de la esposa. Pablo escribe en los Corintios, acompáñenme, 2 de Corintios 11, de 2 al 4. Primera de Corintios 11, de 2 al 4. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios o a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los elementos del primer amor son los de la simplicidad y la pureza. Pensemos ahora por un momento en lo que este mismo apóstol escribe a la iglesia de Éfeso. En Efesios 5:32 o Efesios 5:32 y 33 dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y nosotros vemos que el matrimonio es una institución que ha creado Dios, y que así como Él ama a su iglesia, nosotros debemos amar a nuestra esposa. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido el amor, el primer amor que sentíamos por nuestra esposa? Por costumbres, circunstancias, situaciones que pasan en nuestra vida, todo se vuelve una rutina. Hay que alimentar el matrimonio con pequeños detalles, y eso lo vamos aprendiendo a base de la palabra de Dios, ¿sí? En algún momento tenemos nosotros que checar todo esto, porque estamos perdiendo quizás, o se esté perdiendo el primer amor en nuestro matrimonio. Entonces, por eso Jesucristo comenta esto, dice: porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo. ¿Cuántos de nosotros tenemos otras prioridades en lugar de nuestra esposa? Estamos más empeñados en las circunstancias que hay alrededor de nosotros, situaciones, nos fijamos más en otras cosas que estar alimentando esto. Dice: ahora bien, ¿cuál es el ministerio en el cual se refiere? Es el misterio del amor, que tiene su más radiante revelación en la relación matrimonial. Y el apóstol declara que esta relación es el símbolo más perfecto del amor que existe entre Cristo y su esposa. Por eso nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas veces la falta de nuestro amor demuestra el fracaso en nuestra fe. ¿Sí? ¿Te has puesto a analizar esto? El no hacer las cosas con amor a Cristo Jesús, ¿sí? A lo mejor es nuestra falta de fe que tenemos ante Él, ¿sí? O me amarías, dice, ¿no crees en mí como antes? ¿O me amarías como antes? Dice, has perdido una confianza absoluta, y si el fruto de tu amor es maleado, es porque hay alguna enfermedad en la raíz de tu fe. Por eso debemos de dejar que Cristo examine toda nuestra alma, para que Él pueda encontrar cuál es esa enfermedad de nuestra vida. A lo mejor ya muchos la reconocemos, esa falta de amor es nuestra falta de fe ante Cristo Jesús, ¿sí? Dice en Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Recordemos que Dios nos hace a todos reyes y sacerdotes, y todos tenemos en casa una iglesia, ¿sí? Entonces Él nos advierte, nos exhorta, nos dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Significa que a pesar de toda la perfección de su obra, su trabajo y su paciencia, a pesar de su pureza, a menos que haya amor, el candelero tiene que ser quitado. Es imposible dar testimonio de Cristo
en la oscuridad del mundo, excepto en el poder del primer amor. Entonces, si nosotros no tenemos amor, hermano, y vemos que hay versículos que nos hablan sobre esto, ¿sí? Que si nos falta el amor, pues no valemos nada, no somos nada, ¿sí? Que aunque nos quememos vivos, que aunque hagamos muchas cosas, si realmente no existe el amor hacia Cristo Jesús, no está valiendo nada. Y yo creo que esto nos hace reflexionar cómo son nuestras actitudes, nuestras acciones delante de Dios, ¿sí? Realmente somos reflejos de Jesucristo en nuestra vida. Pues nos lo queda para que reflexionemos cada uno de nosotros. En Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Y vemos que los nicolaítas, adeptos de doctrinas perniciosas que se introdujeron en la iglesia de Éfeso y de Pérgamo, siguiendo la doctrina de Balaam, enseñaban a los cristianos que a causa del principio de la libertad podían consumir carnes ofrecidas a los ídolos y permitirse actos inmorales como los paganos. Y eso lo podemos ver, les doy las referencias, Apocalipsis 2:6, 2:14, 2:15, Hechos 15:29 y Hechos 6:5. ¿Y qué nos dice en Apocalipsis 2:7? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso y de Dios. ¿Y cómo como hombres podemos vencer nosotros? Recordando, arrepintiéndonos y haciendo y regresando nosotros a ese primer amor. Cuando todo nos parecía maravilloso, cuando teníamos toda esa fe, cuando realmente nos interesaba escudriñar la palabra, meternos a la palabra, nos metíamos a los cursos y venían desde el básico y terminábamos y empezábamos niveles, segundo nivel, tercer nivel, y empezábamos a compartir y a servirle al Señor como es digno de recibirlo. Estábamos esos ávidos de palabra, dice mi esposa, ¿no? Queríamos comernos la Biblia en un trancazo. ¿Y qué ha sucedido a través del tiempo? Que muchas veces ya no somos ni hacedores de la palabra. Nos gusta recibir información y ver qué dicen aquí, qué dicen allá, pero ¿podremos comer del árbol de la vida que nos pone Dios? Vida, luz y amor son las mismas palabras que Jesús vino a darnos. Y solo cuando tenemos vida podemos amar, y solo cuando amamos podemos derramar luz. Pero si ni eso tenemos, hermanos. Entonces, este primer mensaje a la iglesia de Éfeso, yo creo que nos deja mucha enseñanza cuando nosotros queremos realmente aprender de Dios. Muchas cosas por hacer por obra, ¿sí? Quisiéramos trabajar, quisiéramos todo, pero si no lo estamos haciendo con amor hacia la misma iglesia, porque en la iglesia está Jesucristo, nosotros como cuerpo, como novia, como esposa del Señor Jesucristo, pues deberíamos estar a su lado, luchando, así como un día vamos a partir cuando Él venga en su segunda venida para conquistar, que su iglesia irá a su lado, pues desde ahorita deberíamos ser esos hacedores de la palabra con Él. ¿Sí? Podemos hacer todas las cosas que querramos y sentirnos orgullosos de nuestros logros, pero si no lo hacemos con amor, si a veces nos sentimos obligados a conectarnos, nos sentimos obligados a estar en las sesiones que nos piden, en damas, vemos cómo ha descendido
en algún momento todo lo que hemos tratado de hacer. Ayer en oración se estaba pidiendo por la iglesia. Estábamos viendo un ejemplo de una de las familias que se ha conectado los jueves, se ha conectado los sábados y me pedían orar por la iglesia para que todos nos conectáramos como un solo cuerpo. Y yo les decía, bueno, pues ¿por qué no le pedimos a la gente? Si los varones no quieren en algún momento conectarse por el trabajo, por lo que tengan que hacer, pues que la misma esposa, los mismos hijos se conecten para seguir aprendiendo. Los cursos se están dando, bueno, las enseñanzas se están dando, temas interesantes. Ayer vimos cómo el Señor está presentes con nosotros y siempre ha tratado de crear en nosotros ese edificio, ese templo para el Espíritu Santo y poder conectarnos en una oración con el Señor. Como a través del tiempo del Antiguo Testamento se hicieron el tabernáculo, se hizo los templos que en algún momento fueron destruidos, pero Dios sigue siendo fiel a nosotros. Y si ahora tú eres templo del Espíritu Santo, y ahora por medio del sacrificio de mi hijo se rompió ese velo y te puedes acercar hacia mí en oración. Pero todo es que el Espíritu nos hable a cada uno de nosotros. El Espíritu nos exhorta con estos mensajes a la iglesia de que debemos ser unidos, debemos ser un solo cuerpo, debemos serles fiel a Jesucristo, no a otras prioridades, no a otros ídolos. No sé qué ídolo hay en tu corazón. Se habla muchas veces que del ídolo del dinero, que hay una fuerte lucha contra este ídolo. Pero como leíamos, como lo decía muchas veces, el dejar todo en las manos del Señor, entregarnos hacia el Señor, ahí está la mejor bendición. Por eso Pablo decía, todo lo dejo o lo doy como basura, todo lo obtenido. Sí, porque ahora lo que tengo es Cristo, es mucho mejor de lo que yo que tengo. Y ahí encontramos la bendición. Ya se me están durmiendo, hermanos. Bueno, ya son casi 12:30. ¿Alguna duda en este primer mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿Algún comentario? No sé si todo quedó claro. Me gustaría escuchar sus opiniones. Sí, me parece a mí muy claro. Tiene mucha razón en que nos vamos olvidando muchas veces de nuestra verdadera prioridad, que es estar pues en la palabra, ¿no? A veces le damos más intención o más tiempo a nuestras ocupaciones, a lo mejor como amas de casa, como madres, y darnos el tiempo para estar con Jesucristo, no olvidar ese amor que tenemos para Él también. Claro, yo creo que como la palabra de Dios, Él lo dice, Él viene a ser agua viva, viene a ser el pan diario, y es un alimento que nos debe de ir fortaleciendo a cada uno de nosotros. Cuando nosotros lo tomamos con una disposición, con una actitud humilde, dice que nos sabe como a miel, ¿sí? La degustamos y es algo tan rico para nosotros porque la misma miel fortalece nos da energías. Entonces, cuando lo tomamos, pero cuando lo tomamos así obligados, yo creo que nos provoca dolor de No estómago. Creo que funciona. también lo dice la palabra, ¿no? Y sí, hay prioridades y nuestra prioridad como hijos de Dios, porque voy a hablar un poquito de lo que voy a hablar a los jóvenes. ¿Cuál es nuestra personalidad? El decirnos cristianos, cada uno de nosotros, hermanos, perdónenme, pero no nos hace cristianos. Si yo me Así digo yo es. soy salvo, eso no me hace salvo. Si yo digo yo soy cristiano, no me hace cristiano. El ser cristiano es cuando yo me dejo o dejo hacer la obra de Dios en mi vida. Y de que Cristo vaya siendo el reflejo en mí. ¿Sí? Eso es ser cristiano. Y quizás
no estarlo diciendo, ¿no? Al contrario, mostrarlo con nuestras actitudes, porque somos el reflejo de Jesucristo nosotros. Entonces, cuando yo reflejo lo que hacía Jesucristo, que todo lo hacía con amor, con misericordia, con gracia, no viendo por él mismo, sino por los demás, ahí estoy reflejando a Jesucristo. Entonces, puedo tener la seguridad. Y Dios mismo dice que el decirle Abba Padre nos va a dar esa paz en nuestro corazón, de que estoy seguro que estoy obedeciendo a Cristo. Y bueno, gracias por su opinión, hermana Ana Lilia. Me da gusto que se haya conectado. Y en la página de Centros Cristiano Villa de las Flores están las demás enseñanzas sobre el estudio de la escatología bíblica que se han dado. Hoy iniciamos con Apocalipsis, pero ya hay unas anteriores para ir comprendiendo lo de los últimos tiempos. Las he estado viendo, pastor, en YouTube. Ah, ok, qué bueno, qué bueno. Al rato subo primeramente Dios esta. ¿Alguien más, hermanos? Sí. Pastor, gracias. No, gracias a Dios. Sí, hermana Debbie. Quería preguntar que ahí dice que las iglesias tenían su ángel, las 7 iglesias, Ajá, cada quien tenía su ángel, ¿no? sí. Quiere decir que todas las iglesias tienen su ángel. Sí, en cierta forma tienen un ángel, por eso cada uno de nosotros tenemos ese candelero, ¿no? Porque necesitamos nosotros, inclusive en el último versículo, y también, no me acuerdo, ahorita le digo en dónde está escrito, que esas 7 iglesias son los ángeles de cada iglesia, permítame. A ver si alguien lo encuentra en Apocalipsis 2, donde habla de las iglesias. 1:4, Sí. hermano. 1:20. 1:4. En algún momento hasta nosotros como pastores nos hace responsables de esa iglesia, ¿no? Sí, ustedes en casa pues tienen una iglesia también, los varones y todo. Y también nos hace pues responsables tenemos esa responsabilidad. A ver, ahorita, déjeme. Uno 20. ¿Cuál? 1:20. Apocalipsis 1:20. 1:20. ¿Qué es lo que dice, hermana? El misterio de las 7 estrellas has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de iglesias. Uh-huh. Y Las los 7 candeleros estrellas son los representan ángeles de las 7 las iglesias. 7 iglesias. Sí, y los 7 candeleros que has visto son las 7 Ujú. iglesias. Entonces, sí. Entonces la iglesia de Vía de las Flores también tiene su ángel. Sí, delante de Dios. todas las iglesias, y la responsabilidad de cada pastor en algún momento que tenemos es dar una buena doctrina, no desviarnos, ¿no? Porque esto lo vamos a ver más adelante en los otros mensajes a las iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna, ahí habla el Señor de que hay una sinagoga de Satanás. Y en la de Pérgamo hay una
un trono. Entonces, en una está hablando de una sinagoga de Satanás y en otro está hablando ya de un trono. Entonces, ¿cómo en algún momento, pues, las iglesias se pueden contaminar, ¿sí? Cuando se escuchan otro tipo de doctrinas o se va a otro tipo de iglesias. Que el mismo espíritu, el mismo discernimiento a cada uno de nosotros nos debe de decir la doctrina cuál es la correcta, para que no podamos desviarnos. Por eso es tan importante recibir todos los cursos, recibir todas las enseñanzas, para que el Señor nos vaya dando sabiduría. Vayamos inventando, dice la palabra que debemos sobreedificar nosotros. Nosotros ya tenemos el fundamento que es Jesucristo. ¿Sí? Ese es nuestro cimiento. Y debemos de sobre... Oiga, pastor. ¿Sí? Perdón. No, perdón, lo escucho. Entonces nosotros debemos ir sobreedificando, ir construyendo sobre esta cimentación que es Jesucristo. Y también vemos que el día de nos presentemos de Jesucristo, pues Él va a sopesar nuestras obras. ¿Qué construiste? ¿Construiste con piedras preciosas o construiste con hojarasca, heno? Y no vamos a poder engañarle de que yo no sabía. No, nuestra responsabilidad es aprender de la palabra. De tomar este alimento para que estemos bien cimentados. Porque dice la palabra que en estos tiempos van a venir falsos maestros. Y si no estamos bien cimentados, pues nos van a engañar. Vamos a ser como esas olas que van de un lado hacia el otro, ¿no? Hace rato leíamos que pues no debemos hacer caso a otro evangelio, sino el que ha sido predicado con una sana doctrina, con las palabras de Jesucristo, con la base, con ahora sí que pues las referencias, porque pues este estudio está hecho en algún momento con referencias bíblicas para pues tener nosotros la seguridad de que no es palabra del hombre. Y aún así, a veces hay muchas dudas. ¿Sí? Por eso tenemos que prepararnos. Yo por eso preguntaba hace rato, ¿cuál es su personalidad de cada uno? ¿Te dices cristiano? Pues sí, pero hay que prepararse para ser cristiano. No por lo que tú dices, eres cristiano ya. Hay que estar preparados. Y Jesucristo en su gracia nos va preparando. No es por nuestras fuerzas. Sí, podemos llenarnos de sabiduría, pero si nuestro corazón no está lleno de amor para obedecer a Jesucristo, ¿cómo vamos a hacer las cosas? La gente se da cuenta. Sí. Muchas veces, sí, Javier. Adelante, Javier. No, nada más que termine el concepto, hermano. Ok, hermano. Bueno, quería comentar que hay dos cosas que me llaman la atención de los dos capítulos que revisamos. Sí. El primero es que en el versículo, en el capítulo 1, el versículo 1, dice en la palabra, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Ajá. Me llama la atención esto de que las cosas que deben de suceder pronto. Esto, tomando en cuenta que lo estaba mencionando el apóstol Juan, como dice, en el año 96 después de Cristo. Sí. Si parece entonces ya esto era una cuestión que ya debía suceder pronto, pues 2000 años después estaba todavía ya más cercano todavía. Claro. Recordemos. Si nosotros hacemos como una... Sí, sí, te escucho. Sí. Que si nosotros hacemos como una línea del tiempo y vemos pues todo lo que ha transcurrido, realmente ahorita lo que le llaman los últimos tiempos, lo que la Biblia le llama los últimos tiempos, pues es a partir de la
de cuando Jesús murió y resucitó, esos últimos tiempos. Sí, Entonces, esos tiempos, esos eventos que menciona el Apocalipsis ya están muy, muy cercanos, ¿no? Y de hecho lo vuelve a mencionar, sí, lo que el vuelve a tiempo, mencionar en el versículo 3, dice, y el los tiempo que está oyen cerca. las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Claro, Entonces, eh, pues nosotros debemos, como nos hacía ver en la palabra, reflexionar sobre los eventos que están ocurriendo. Ahorita, si bien pues se dio esto de la pandemia, un evento que jamás se había dado a este nivel, a nivel mundial, que provocó el cierre de muchas ciudades, un aislamiento, mundial. Esto nos debe hacer pensar qué es lo que está sucediendo y cuáles son los eventos más cercanos de los que se están hablando. No sé, eso me hace pensar que nosotros como iglesia debemos estar muy, muy al pendiente de lo que está ocurriendo. Debemos de hacernos, mirarnos como esas vírgenes que están esperando al novio esas vírgenes y nosotros prudentes. estar muy atentos si es exactamente, no ser las vírgenes insensatas que no estaban preparadas esperando al novio. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que ser, pues, sensatos en nuestro proceder como hijos de Dios, como hijas de Dios, porque pues aquí lo está advirtiendo, si ya desde entonces el apóstol Juan, perdón, lo comentaba de que esto ya está muy cercano, pues ahora con mayor razón. Claro. Sí, una de las cosas que se puede Y, decir y el- que desde la muerte y la resurrección de Jesucristo ya no más faltaba una semana, ¿se acuerdan? Vimos 7 semanas y después 62, son 69. La profecía habla de 70. Y también dijimos que por la misericordia y la gracia de Dios, Dios había detenido su tiempo. ¿Cuándo se activa ese tiempo? Cuando el anticristo hace con todos un plan de paz. Ahí es donde hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué señales que podemos tener? Pues vienen las lunas rojas en algún momento. Creo que este año hay una o dos, el próximo año hay otro. Hay muchas señales, pero lo más importante es que nosotros debemos de cambiar nuestra actitud. Si el Señor nos dice, ya estamos en esos tiempos, pues yo como cuerpo de la iglesia, como miembro de la iglesia, pues busco más al Señor, como hijos de Dios, porque era lo que les preguntaba, ¿qué personalidad tenemos? ¿O quiénes somos nosotros? Somos hijos de Dios, pues realmente actuemos como hijos de Dios, ¿sí? Realmente obedezcamos al Señor, realmente amemos a la gente, amémonos los unos a los otros, seamos como Jesucristo mismo, pero hacedores de la palabra, no nada más oidores. Que mis actos, mis actitudes sean que correspondan a un hijo de Dios. ¿Sí? O sea, y Dios nos mueve. O sea, yo veía hace rato a Daisy como con sumo gozo me decía pues lo que está sucediendo en su vida, de acuerdo a la palabra, y ella llena de gozo. ¿Sí? Le va a tocar compartir próximamente el miércoles en Damas y me decía de su tema que ya lo tiene, que está esperando ese día. Y así deberíamos de actuar en cada uno de nosotros, esperando el momento de vernos, esperando. Quizás no te fijes en el hombre, busca la palabra de Dios. Si en esta iglesia hay enseñanzas y creen ustedes que es una doctrina buena o si es mala, pues coméntenmelo. ¿Sí? Porque en algún momento
A mí lo que me interesa es obedecer yo a Dios. ¿Sí? Y yo les decía, no es por lo que yo diga de que yo soy cristiano. Yo permito que el Señor me haga cristiano a su forma y semejanza. Ese es el nacer de nuevo. Si Dios me dice que me hizo a su forma y semejanza, pues yo debo de ser como Dios. Pero le permitirle yo, que sea por su gracia que me capacite, que me transforme, porque por mis fuerzas yo no lo hago. No soy capaz de hacer, yo no tengo ese poder. Pero cuando me postro, me pongo de rodillas o le digo con una actitud humilde, Señor, cámbiame, me faltan muchas cosas. Pues el Señor empieza a actuar. Dice que qué padre le niega a su hijo algo que le pide, ¿no? Le dará una piedra, le dará una serpiente o qué. No, Él nos da lo que necesitamos, conoce nuestro Ajá. corazón. Creo que esa era una de tus preguntas, no sé la otra, Javier, o si haya otra. Y sí, el otro punto, hermano, es me llamó la atención mucho que dice que cuando el apóstol Pablo escucha la voz y él se voltea porque la voz la escucha Juan, por atrás. Juan, Sí, Juan, el apóstol Juan, perdón. Sí, se voltea y escucha la voz por atrás y dice que él se vuelve para ver quién le estaba hablando y dice en el versículo 12, 1:12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pues lo que me llamó la atención es eso, que en medio de los 7 candeleros se encuentra el Señor Jesús. sí, Sabemos que los 7 candeleros representan al Espíritu de Dios. Cada ajá. uno de los brazos de la menorá representa uno de Los de espíritus las poderosos, cualidades, de las características del Espíritu Santo. sí, Así es. Entonces, pero en medio de los candeleros se encontraba el Señor Jesús. Entonces eso nos hace referencia que Jesús está al pendiente de cada iglesia. sí, Jesús no olvida las iglesias, sino que Él está vigilando, Él está viendo qué sucede con cada iglesia. Y él quiere que las iglesias, bueno, en cada una de las iglesias les menciona lo que tienen bien y lo que no tienen bien. claro. Entonces, pero el Señor Jesús está ahí al pendiente de la iglesia. Sí, Dios o Jesucristo, el Señor Es eso. Jesucristo, siempre, siempre conoce todo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en la siguiente carta, de cómo, a pesar que la iglesia de Esmirna estaba en medio de un pueblo lleno de corrupción, no me acuerdo si es Esmirna o Pérgamo, él dice, yo sé dónde tú habitas. Él conoce todo. Yo sé dónde estás tú. ¿Sí? Pero él lo que nos pide, tú sigue fiel. Él, el saber que nosotros, que Él conoce todo lo que sucede en nuestra vida, eso nos da paz, porque tenemos esperanza. ¿Sí? Tenemos una ilusión, tenemos una opción todavía nosotros, que cual mucha gente ya no la tiene. ¿Sí? Por ejemplo, la gente que muere por la pandemia, que no conoció a Jesucristo, pues lo vemos, que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que un día vamos a despertar, nosotros tenemos un sueño y un día nos va a levantar, ¿sí? En ese arrebatamiento. Entonces hay que cuidar primeramente nuestra salvación, nuestra relación con Él, para que nosotros no pasemos por esa tribulación, ¿sí? Porque va a enjuiciar a su pueblo, va a enjuiciar a las naciones, a los que incrédulos, a todos. Ojalá no estemos nosotros ahí. Por eso hay que cuidar primeramente mi salvación, mi relación con Él. O sea, Él sabe todo, sabe la condición de nuestra iglesia,
sabe la condición de otra iglesia, sabe el otro, ¿no? Por eso esas 7 cartas a las iglesias, en algún momento, en la actualidad, también lo hace. Está atento a cada iglesia. Y también como en algún momento, pues describía a tal o a tal iglesia, en algún momento puede describir nuestra iglesia y puede decirme a mí, Agustín, tú estás mal en esto, en esto, en esto, o la gente no trabaja, o la gente es adulta, o X, pero conoce la situación. Pero como hijos de Dios tenemos que cuidarnos cómo estamos nosotros. ¿Sí? Era lo que les decía, el ser cristiano, el decirse cristiano no me hace cristiano. Sí, podemos habernos bautizado, podemos haber hecho muchas cosas, inclusive recibido al Señor. Pero si no lo obedezco, no le hago caso al Espíritu, no hago nada. ¿Sí? O sea, nosotros hemos conocido gente que conocimiento, te conocían la Biblia desde el principio hasta el fin. Pero sus obras, ¿sí? Que la palabra de Dios hubiera actuado en él, no había cambios. Y dices, pues, ¿qué pasa? Entonces, ¿la palabra de Dios es de poder o no es de poder? Es de poder cuando nos permitimos que Dios actúe en nuestra vida. ¿Sí? Cuando dejamos nuestro orgullo, dejamos todo lo ganado, lo damos por pérdida para haber ganado a Jesucristo en nuestro corazón. Ahí es lo importante. Cuidar nuestra salvación. ¿Alguna otra cosa, hermanos? ¿Preguntas? Yo, Pastor Agustín, ¿Qué me pasó? quiero aprovechar, hermanos, para darle gracias a Dios por lo que, como comentó el pastor, lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Le comentaba, pastor, que durante la semana pasada Dios me puso en mi corazón una vez más comenzar con las clases de los niños. Él me puso en mi corazón que lo hiciéramos de manera individual, por familia. Entonces yo hablaba con los pequeños y les comentaba que como Dios le pusiera en su corazón, que me dieran un día y un horario para que ellos asistieran aquí a nuestro hogar para poder seguir con esa enseñanza a los pequeños. Gracias a Dios, luego el Señor nos dio respuesta. La semana pasada, el día jueves, dimos la primera clase a una pequeñita y ya tengo otras 2 familias anotadas. Entonces, le doy toda la gloria y la honra a Dios porque la obra del Señor no se acaba, aún sigue. Y pues ahora sí pedirles que nos ayuden en oración para mi varón y para mí, para que nos den sabiduría para seguir instruyendo a los niños y para que pues disponga los corazones de los pequeños a seguir aprendiendo y alimentándose de la palabra. Gloria a Dios. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, hermano. Si no, pues pasemos a retirarnos. No hay ningún comentario. ¿Nada? Pues sean bendecidos. Sí, adelante. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Dios sea con cada uno de ustedes. Los seguimos esperando los jueves a las 8. Si se quieren conectar, yo pongo, bueno, los jueves es a 8:30 y sábados a las 8 de la noche. Ya sea por si tienen alguna intención de oración o para escuchar la enseñanza o estudio, lo que tengamos para platicar, para ver, pues están invitados. Esperemos que se acerquen más a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pues Dios les bendiga. Sí, Pastor Agustín. Cuídense mucho, por favor. Bendiciones, pastor. Bendiciones Cuídense a mucho. igualmente, Igualmente, hermanos, cuídense mucho. Les manda besos mi esposa. Gracias. Igualmente, Saludos que a se Normita. De su parte, muchas gracias. saludos. Dios les guarde y les bendiga. Cuídense mucho, por favor. Gracias, pastor, igualmente para la hermana Norma. Hermano. Muchas gracias. Adiós.